Bueno, a ver cómo iniciamos. Este ya sería nuestro, a ver, bueno, acá estamos. Este les cuento que va a ser nuestro cuarto live ya y no sé si contarles un poco sobre qué es lo que estamos haciendo y sobre a quién vamos a tener de invitado. Estamos haciendo unas sesiones de live. Buenas, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, les cuento que estamos en la cuarta sesión. Ana, ¿cómo estás? De live y la idea es poder hablar con alguien de otro país y que nos cuente un poco cómo va la situación desde, bueno, desde otra mirada, desde otro país, desde otra experiencia. Ya tuvimos la oportunidad de hablar con alguien de Chile, alguien de Perú y alguien que habló sobre las elecciones de Estados Unidos. Y bueno, y la idea es ahora, no sé si, también no sé si anticiparles que se viene un próximo episodio sobre inclusión financiera y contarles que también ya está disponible el último episodio sobre la educación y la brecha digital. Hoy vamos a hablar con Luis. No sé si, a ver si lo vemos. Ahí, a ver. Que nos va a contar un poco sobre cómo está pasando la pandemia por acá. A ver si. Ahí estamos. ¿Qué tal, Vale? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, ahí estamos conectados. No sé si nos ponemos en horizontal o así. Ahí. ¿Me ves bien? Te perdí un poco. Ahora sí. Muy bien. ¿Me escuchas bien también? Que me puse los audífonos Sí, para sí. ver que no hubiese eco. Claro, sí. Creo que se escucha bien. Por ahí te escucho un poco demorado, pero a ver cómo vamos. Bueno, contanos a ver un poquito. No sé cuánta gente hay conectada. Ay, se me está por ir el celu. Eh, A ver, mira, ahí Ana, justo de Panamá, también dice que se ve bien, perfecto. Bueno, primero déjame saludarte, que no te veía desde marzo de 2018. Desde esa vez que nos reunimos en Increíble. el consulado. Sí, esa vez que nos reunimos en el consulado, que me estabas contando tu experiencia de, bueno, que conversamos sobre la participación de los jóvenes en la parte política Exacto. y tu experiencia en Panamá en la Academia de Formación de Liderazgo. Increíble. La verdad es que fue como una coincidencia y que justo también era tu último año, así que bueno, fue como un encuentro que estuvo interesante. No sé si querés presentarte, quizás para las personas que recién se están conectando, contarnos un poco la relación entre Argentina, Panamá. Bueno, siempre es un poquito incómodo como dar uno, presentarse uno mismo o hablar de uno mismo. Bueno, mi nombre es Luis Arruita, soy abogado, por lo menos de profesión, especializado en temas más que nada financieros, comerciales, corporativos. Conocí a Vale mientras estuve en Argentina en el servicio exterior como cónsul general de Marina Mercante, pero posterior a eso, bueno, se me hizo la designación como embajador de Panamá en Trinidad y Tobago y representante de Panamá ante la Asociación de Estados del Caribe. Entonces ahí es donde viene esta relación entonces con Vale y siempre hemos estado muy activos conversando a través de los, bueno, estos medios digitales y plataformas que son las que nos han dado la oportunidad de estar aquí donde estamos y bueno, y de poder conversar, más que nada en temas políticos y financieros. Exacto, bueno, increíble. Me parece genial volver a seguir conectados a pesar de los caminos y las experiencias. Y bueno, quizás un poco preguntarte, la idea era, bueno, pensar en alguien que nos pudiese contar un poco sobre sus proyectos y sobre también cómo fue la pandemia en tu país en este caso. Y no sé, me gustaría preguntarte cómo, no sé, algo bien personal, pero ¿qué fue lo que, si pensás, no sé, tus proyectos para este año que decís, tenía esto planificado y cayó la pandemia y bueno, cómo afectó a quizás cosas que tenías pendientes y quizás, bueno, pensar un poco para el año que viene, qué cosas decís, bueno, no quiero que esto otra vez se lo vuelva a posponer. O sea, como cuestiones que uno dice de nuevo, si tiene que
tiene que ser, esto lo tengo pendiente sí o sí, sin falta para el 2021. Ok. Bueno, yo siempre me he manejado como un libro abierto, transparente y así que la verdad no tengo ningún inconveniente. Además, sabe que soy bastante directo. Entonces, sin ningún problema puedo decirte lo que fue mi experiencia a través de todo esto, algo inesperado para todos. Por lo menos en mi caso, cuando yo renuncio o presento mi renuncia y doy por terminado mi gestión como embajador de Panamá en Trinidad y Tobago, regreso a Panamá ya como asociado de la firma en la que estaba anteriormente Irme Cónsul, parejas asociados, en como bien te he mencionado, más que nada temas comerciales, bancarios. Bueno, en la firma vemos todo, pero más que nada llevo temas comerciales. Eh, Igual comienzo como profesor de Derecho Mercantil en la universidad donde fui egresado, la Universidad Santa María la Antigua, dando la cátedra de Derecho Mercantil 1. Ahora para el próximo cuatrimestre ya me informaron que estaría dando Derecho Mercantil 2 y me quisieron dar otro salón, pero dije que la verdad Wow. que no podía. Arranqué con el tema arranqué con cuatro socios más, una agencia de representación de futbolistas. Estando en Argentina se me pegó el tema de fútbol y yo como deportista, la verdad que me hicieron la oferta de encargarme de la parte legal y obviamente decidí tomarla, lo cual fue una pausa fuerte, pero bueno, dentro de cada crisis siempre hay oportunidades y nos dio como que ese tiempo para consolidarnos y ya tenemos jugadores inclusive en el exterior. Y Wow. eso vendría siendo dentro de la parte esta positiva. Bueno, con el Club Activo 2030, también por un momento, cuando todo lo que fue las actividades comerciales y demás, que estuvimos parados, la verdad, estuve casi metido un 100%, aprovechando que vivo solo, bueno, vivo con mi perro, y no pongo a nadie en riesgo. Bueno, Tango, que me lo traje de Argentina, por eso se llama Tango, que no ponga a nadie en riesgo, entonces decidí que era una buena oportunidad para ayudar a sabiendas que soy saludable, por suerte, que soy saludable y que, bueno, que no ponía a nadie más en riesgo y que en este momento se encontraban muchas personas necesitadas, eh, bueno, necesitadas de esa ayuda. Entonces eso fue, digamos, la parte positiva de lo que se pudo, de lo que pude, no sé si te perdí. ¿Me Yo te perdí un poco en el final de la conversación. No sé si, Ok, a ver. regreso. Entonces, como te decía, que la parte positiva de lo que se pudo comprar. Ahora, entrando en parte negativa, también así mismo, como estaba en estos proyectos, también estaba como director legal de un diario que se iba a desarrollar en el área de Veraguas, que lastimosamente se tuvo que parar. Inclusive dio la un Yo beneficio no grande llego a para lo que era el escucharte. área y, perdón, ¿vale? No sé si te escucho un poco entrecortado. No sé si querés que te vuelva a contactar o no sé si es que yo te veo o si se escucha. No sé, Ahora creo que en- me dirás, porque en teoría estoy bueno, en la oficina de la casa, que no debería tener inconvenientes de señal. bueno, Sí, ahí como dice, que te dice que se escucho. corta. La última parte a mí se me perdió, pero no sé si se escuchó para los demás que están escuchando. Si querés, como que te Bueno, escuché entrecortado. lo que te decía entonces sí, dice Ramón Lazo que no se escucha Luis. A ver. ¿Querés que te vuelva a llamar? No sé. Yo igual, a ver, sigamos probando. Si quieres, tratamos nuevamente, como gustes. Sí, sí, se perdió un poco la última parte, me dicen, pero bueno, si querés ahí, creo que volvimos a tener conexión. Ok, entonces te decía, la última parte vendría siendo la participación con el Club Activo 2030 Las Cumbres, que, que como bien te mencionaba, que fue más que nada un tema de voluntariado, un tema de servicio social en donde muchos, bueno, jóvenes dentro de los
20, 30 años nos hemos dedicado a servirle a todas las personas que se encuentran en ese estado de vulnerabilidad. Estuvimos en Atlapa, que es un centro de convenciones, creo que lo llegaste a conocer, armando bolsas, estuvimos haciendo entregas en comunidades vulnerables, estuvimos en el área de Chiriquí, estuvimos prácticamente tratando de atender todas esas llamadas de auxilio que nos llegaban, pero bueno, era, digamos, lo que estábamos haciendo en ese tema de servicio social. Y como negativo, te decía que obviamente hubo proyectos que se pararon, como el desarrollo que tenía en el área de Veraguas, que iba a ser un desarrollo importante donde yo era el director legal del proyecto y que bueno, que hubiese sido una tremenda oportunidad para el turismo de Panamá y para también la parte laboral en el área de Veraguas. Wow. Bueno, ¿y pensás que esto va a poderse, no sé, volverse a pensar para el año que viene o cómo ves ese proyecto? Bueno, cuando esto ya es algo macro, la verdad que esto ya es algo macro, no honestamente la parte económica, si tenemos que, lo primero, lo principal de las afectaciones, tenemos que hablar obviamente de las vidas que se perdieron, obviamente eso es algo que no se puede obviar, pero segundo, te diría que es la más que nada la parte económica, el golpe que vamos a tener países como los nuestros en el tema de turismo, capitales extranjeros que simplemente, o la fuga de capitales que se están dando en nuestros países, buscando plataformas o lugares de una forma como más estable. Lastimosamente los commodities de nosotros en Latinoamérica que nos están comprando, existe un shock tanto en la oferta como en la demanda. Entonces, esa parte económica es la que de verdad estamos sufriendo y que, bueno, tenemos que ver cómo encontramos la forma por medio de un plan no a corto plazo, sino a largo plazo, entendiendo la situación macroeconómica global y regional. Latinoamérica ya venía de contraerse económicamente en el 2019 y también del lado malo, pero del lado bueno es que Latinoamérica está acostumbrada a recibir ese tipo de golpes o verse influenciado dentro de las guerras económicas entre grandes potencias, pero lo que nunca habíamos tenido era que todo fuese a la misma vez y que lastimosamente, bueno, siendo esto todo a la misma vez, nos tiró en la cara la desigualdad que existe realmente en nuestros países latinoamericanos. Exacto. Quizás Entonces, ahí si quería es preguntarte un poco sobre dime. esto que decís, dónde ves a quiénes más afectó el hecho de, bueno, las cuarentenas y cómo fue en Panamá, que sé que fue muy estricta, y por ahí que nos cuentes un poco, bueno, cómo fue en cuanto a restricciones, incluso también escuché que había restricciones en tema de circulación, cuánto duró, quizás que nos cuentes un poco cómo ves y que afectó a quiénes más, y bueno, cómo ves la parte económica y también educación. No sé si las clases volvieron o no. En Argentina, por ejemplo, todavía recién están empezando a iniciarse, pero una vez a la semana, por ejemplo, los chicos están empezando a ir, pero clases que no son reales, digamos, son más cuestiones recreativas. No sé allá cómo fue y cómo afectó. Bueno, eso, la verdad, cuando estábamos hablando o cuando me dijiste del tema de COVID, yo lo había dividido como bueno, pre-COVID, post-COVID, diciéndole post, eh, digamos, de la aparición del COVID, tanto dentro de lo que yo consideraba que es lo malo, lo bueno y los cambios, que estos cambios que voy a hablar más adelante, bueno, cada quien va a tener una interpretación porque es subjetiva, porque vamos a hablar más que nada del tema de creación de políticas públicas. Pero cuando estamos hablando de lo malo o las afectaciones que tuvimos durante esto, obviamente tenemos que entrar, ya hablamos un poquito de la parte económica, ahora tenemos que entrar en la parte de educación y en la parte de desigualdad, donde la desigualdad no solamente se nos estrelló en la cara, la desigualdad económica, sino también tenemos que hablar de la desigualdad o esa lucha que existía antes, tratando por la igualdad de género y que ahora lastimosamente el género femenino es el que se ha visto mayormente afectado por este tema de los cambios radicales en la educación, en donde en nuestra sociedad donde vivimos, la madre es la que tiene la responsabilidad del hogar y la responsabilidad de los hijos, y ahora le han tirado todavía más responsabilidad siendo educadora. Entonces, también muchas mujeres, lastimosamente, en mayor cantidad, trabajan de forma informal,
entonces no gozan de esa estabilidad. Entonces vemos que existe ahora una mayor vulnerabilidad en el lado femenino. Pero entonces, en el tema de la educación, inclusive uno de esos podcasts que estuvo excelente sobre el tema de educación, decía que, lo escuché todos, me encantó, Muy decía bueno. que un año perdido de clases en el sector público es equivalente a 2 años y medio. Ahora estamos hablando de un año, pero nosotros ni siquiera hemos podido comenzar de forma regular. Ahora podemos estar hablando de 2 años. La cuarentena de nosotros fue estricta, al igual que la de ustedes de Argentina. E inclusive Panamá y Argentina fueron casos de estudio y mencionados en Europa por todos lados, Sí, como Panamá y Argentina se habían manejado de manera estricta, en donde los hombres solamente podían salir un día, las mujeres solamente podían salir otro día. Después se hizo amarrado con tu último número del DNI o cédula, que digamos que si mi cédula, en mi caso, termina en 4, yo podía salir de 3 a 5, una hora antes, una hora después, dándome 2 horas al día. Vuelvo y repito, en mi caso, que vivo solo, tenía 2 horas al día para tratar de ir al supermercado, ir a farmacia. sí. Teníamos la restricción inclusive de sacar nuestras mascotas. Muchas personas fueron detenidas por eso, en donde te dabas cuenta que a veces la lógica no iba amarrado con la parte regulatoria. Entonces, la verdad que era muy restrictivo lo que nosotros teníamos como medidas acá en Panamá y que se extendió hasta 6 meses. Increíble, una locura. ¿Y cómo ves? También te iba a preguntar sobre bueno, nosotros ahora mucho fue el cambio de forma de trabajo, los que podían empezar a hacer teletrabajo, y sí que muchas otras como cuestiones de servicio y otros trabajos que realmente no sé mucho, o sea, creo que la informalidad es donde más se complica, porque es ahí donde personas que no tienen un puesto fijo, donde pueden trabajar desde sus computadoras, se ven mucho más afectados y sin dudas, bueno, es todo un círculo. Pero te iba a preguntar un poco cómo ves sobre esto de a futuro, el hecho del teletrabajo y quizás para las empresas que puedan, no sé, quizás acá en Argentina, bueno, se creó, o sea, justo o sea, no sé si todavía no se reglamentó, pero sí se aprobó la ley sobre teletrabajo. Y entonces preguntarte un poco cómo ves la nueva forma de trabajo en Panamá y que si ya existía o que si ya estaban por ahí un poco más avanzados que nosotros, por ejemplo. Bueno, eso estaba dentro, como te mencionaba, dentro de estas categorías que mi cabeza tenía dentro de lo bueno, es ese salto digital que, digamos que si no hubiese tomado 10 o 15 años, nos hemos visto obligados a hacerlo en cuestión de meses. Afortunadamente Panamá ya estaba trabajando en esta ley, el Ministerio de Trabajo, la verdad, ha hecho un excelente trabajo en ese sentido y se reguló o ya se estaba trabajando esto de poder trabajar desde casa de manera digital. Entonces eso sí ayudó de gran manera el poder mantener de cierta forma la estabilidad de las empresas. Ahora, como ya entramos en la parte económica, bien sabemos que muchas compañías tuvieron que cerrar, muchas empresas tuvieron que cerrar, medianas, otros suspendieron la jornada laboral, reduciendo la jornada, y otros simplemente tuvieron que realizar despidos porque era insostenible mantener una planilla o un costo operativo cuando los ingresos de la compañía simplemente no eran los mismos. Entonces, así fue como se fue llevando en Panamá. Comienza a crecer esta nueva comunidad de emprendedores que tampoco la podemos romantizar. Hace 2 meses escuchaba a un representante del gobierno actual diciendo que tenemos una fuerte comunidad de emprendedores en Panamá, a lo que la verdad yo le diría que sí, no es una fuerte comunidad de emprendedores, es una economía de supervivencia en donde Tal las cual. personas, en donde las personas simplemente están tratando de cubrir ese espacio que tenían por esa jornada que se les redujo o por ese contrato que ya no tienen. Entonces ahora tenemos una economía actual de supervivencia en donde tiene que intervenir el Estado y tratar de ayudar dentro de lo posible. Entonces esa vendría siendo como que la parte laboral y cómo se ha manejado. Como vuelvo y repito, por suerte el Ministerio de Trabajo actual ha hecho un excelente trabajo, excelentes capacitaciones, ha tratado de estar encima de cada uno de los temas y bueno, eso ha sido por lo menos en la parte laboral que sí siento que ha sido muy capaz. Lastimosamente, como bien te mencionaba, esta economía de supervivencia
o estos emprendimientos que se están dando ahora no se están dando por el tema de cultural o educación, porque lastimosamente, te puedo decir que aquí en Panamá, no, o en nuestros países, para no darle tampoco tanto palo a Panamá, no gozamos de una educación financiera como tal, donde los jóvenes no salen de sexto año con una idea de cómo emprender o cómo tratar de hacer un negocio, o inclusive te lo diría a nivel universitario, y que de ciertas formas en el último año, tal vez a finales de 2019, los bancos empezaron a enfocar en esos pequeños emprendimientos, ofreciéndoles plataformas digitales para temas de cobros y demás, pero que todavía no se han desarrollado en todo. Voy a meter un chivo justo en este tema, porque el próximo episodio que vamos a hacer, que vamos a lanzar esta semana es sobre inclusión financiera y bueno, un poco hablar sobre estos temas, ¿no? O sea que quizás acá, bueno, hay un boom de la fintech, pero quizás tampoco es que realmente están llegando a todas las personas y quizás, bueno, también sea una oportunidad para bancarizar a personas que están fuera del sistema. Y mira, se me va una pregunta, pero sé que estabas con el tema de los emprendedores que vos decís que surgen más que nada por una cuestión de supervivencia. Te iba a preguntar que qué ayudas o qué quizás qué hizo el Estado de Panamá como digamos como forma de sostener a aquellos a empresas pequeñas, medianas, si reciben alguna ayuda o personas desempleadas. ¿Qué fue digamos, la acción que hizo el Estado panameño para combatir un poco? Bueno, haciendo como una pequeña introducción, yo soy muy, ya sabes, bueno, me conoces, sabes que soy directo, eh, trato de ser siempre objetivo dentro de lo que pueda y que cada crítica que doy trato de hacerla de forma constructiva, tratando de encontrar una solución a cada crítica que doy. El, por lo menos en el tema macro, lastimosamente creo que nos hemos basado en políticas que son más que nada para subsanar de forma momentánea esta situación o este malestar económico o vulnerabilidad económica que existe, tratando de rápidamente solucionar todo por medio de un bono que no fue entregado de manera eficiente. Ahora, debo aclarar, antes de entrar a criticar de forma constructiva y objetiva lo que ha sucedido con el Estado, esto hubiese sido un reto para cualquier gobierno. Esto es algo que nunca se había vivido. La verdad es que son condiciones o la vulnerabilidad económica que nosotros tenemos o la desigualdad que nosotros tenemos es algo de años que ha ido creciendo o un abandono que se ha dado por años. Entonces, obviamente hay que entender que es una situación complicada para cualquier gobierno que hubiese estado en nuestros países de y más que nada países en desarrollo como lo son nuestros países latinoamericanos. Entonces, saltándome esa parte, entrando ya más que nada a la parte puntual, creo que lo hemos enfocado demasiado en lo que vendría siendo, bueno, entregamos una bolsa de comida y ya existe una solución. Sé que no es una solución, sé que es una ayuda. Esto lo viví de primera mano con el Club Activo 2030 y también estoy escribiendo, bueno, ya lo debo publicar la próxima semana. Hice un pequeño escrito que le llamo De la sonrisa a la mueca, que es más que nada sobre esa experiencia cuando haces la entrega de estas ayudas. En el momento te sientes feliz porque ves a esa persona que tiene un aire, que tiene de nuevo como que recupera esa felicidad al recibir esa ayuda que vale mucho en el momento, pero cuando llegas entonces al carro o llegas a tu casa, entonces te das cuenta que no es algo sostenible. Ujú. Y la mueca, yo creo que vendría siendo lo mismo en Argentina, que es cuando hace una expresión facial como de desagrado, de tristeza, etcétera, porque no estás conforme con algo que acaba de suceder. Entonces, la verdad, así podría reducir lo que fue mi experiencia con 2030, viendo las condiciones y que de verdad no es algo que es sostenible. De mucha ayuda, de muy valioso, pero que no es sostenible. Entonces, creo que el gobierno se ha enfocado demasiado en ese tipo de ayuda. No hemos visto, se habla de un plan, pero no hemos visto una verdadera ejecución. Panamá, bueno, contrajo más deuda, hizo la emisión de bonos, todavía no hemos tenido, lastimosamente no hemos visto cómo es que se han estado utilizando, cómo es que se han estado realizando los pagos, cómo es que se ha estado utilizando, bueno, dicha deuda, cómo ha sido estructurada. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos el inconveniente, porque no hemos visto como esta transparencia de vida en estos momentos de pandemia,
que, vuelvo y repito, son condiciones que se han ido increciendo por años y que, bueno, que le ha tocado a este gobierno y que lastimosamente no lo hemos podido ver. Entonces, si lo hemos manejado bien a nivel de solución momentánea, se está haciendo un gran esfuerzo. Las ONGs están ayudando demasiado, cuando eso también te demuestra que en efecto existen falencias en el Estado, porque como bien dijo un compañero del Club Activo 2030, si el Estado cumpliese con todo a cabalidad, las ONGs tal vez no deberían, no existirían. Entonces ves ONGs, ves rescatistas, ves muchos voluntarios, ves una sociedad panameña muy solidaria, una clase media empujando, tratando de mantenerse a flote mientras sigue siendo la que más sigue haciendo donaciones y apoyando a las comunidades vulnerables. Entonces, en ese sentido, como bien te decía, eh, soluciones momentáneas, rápidas, es lo que se está dando. Un plan a largo plazo, lastimosamente se sigue hablando de un plan, no vemos una ejecución per se, y bueno, eso es lo que lastimosamente crea incertidumbre y es donde para un inversionista es una de las primeras cosas que ve. No hay peor cosa que la incertidumbre al momento de realizar una inversión. Exacto, sin duda. Creo que Argentina creo que es una de las primeras en Latinoamérica en cuanto a incertidumbre, impuestos, cambios de normativas, que ya me imagino que sabrás y te acordarás de nuestro querido país. Y bueno, quizás Sí, preguntarte un poco, perdón, sí, la verdad que Argentina fue una escuela financiera. Yo tenía un libro financiero y llego a Argentina y era otra cosa, o sea, 180, de otra cosa. una locura. Y hoy también con el tema del dólar, que por ahí las chicas siempre cuando hablamos con Ana Carolina, siempre es toda una ciencia el tema de que hay tantos dólares en Argentina, que cómo funciona, que es Y, tan tra- y difícil. tratar, y tratar de explicar el dólar blue también es algo medio complicado para el que no lo ha vivido. Exacto, exacto. No, una locura. Yo igual quería ahora preguntarte un poco cómo están hoy parados en Panamá en cuanto a restricciones, en qué etapa ya están. Y bueno, no sé si se habilitó todo al 100%, si todavía hay cuestiones que todavía no se han habilitado. Y qué perspectivas ves con el tema de, bueno, uno está esperando la llegada de la vacuna y quizás de repente bueno, acá tuvimos también como caídas de nuevo de temas de contagios y como, bueno, no sé cómo están hoy en esta cuestión. Bueno, ya Panamá, la verdad que hizo una gran apertura comercial que era necesaria. Era insostenible mantener los comercios cerrados como estuvieron durante tanto tiempo. A decir verdad, me sorprendió que en efecto no se hubiesen dado más manifestaciones. Bueno, tú sabes que activamente Ujú. también soy de los que defiendo mucho los derechos individuales y si tengo que ir a una manifestación voy. Eh, y la verdad es que me extrañó que Panamá honestamente se comportó de una forma casi como de primer mundo cuando tenemos una educación de país desarrollado Mm. y fuimos muy disciplinados a pesar de tener unas cuarentenas más estrictas. Entonces sí se hizo una apertura comercial bastante amplia, en algunos casos ilógica, pero sí se hizo bastante amplia entendiendo que no se podía mantener cerrado mucho tiempo. Algo que dijo el viceministro de Economía y Finanzas es que siempre se va a priorizar la vida sobre la parte económica, lo cual me parece muy acertado. Hay algunos que están en desacuerdo, porque yo siempre voy a poner también la vida sobre la parte económica, pero creo que llega un momento donde, bueno, esa balanza tenemos que, ya llegamos al punto de control, llegamos al punto donde ya conocemos las medidas, sabemos que esto va a ser a largo plazo, entonces tenemos que ir viendo cómo vamos haciendo las aperturas. Entonces, con las aperturas, obviamente hubo un repunte en la cantidad de casos. Afortunadamente, los hospitales se han mantenido, no han colapsado. Sí Ujú. incrementaron la cantidad de enfermos, como bien te mencionaba, y de casos, pero no han colapsado, lo cual también te dice que hemos aprendido más o menos a lidiar con esta enfermedad. Obviamente todavía hay personas que fallecen lastimosamente, pero la cantidad de muertos con infectados todavía se ha mantenido a un buen número, lo cual ha permitido que Panamá se mantenga abierto comercialmente. No
Actualmente lo único que tenemos como restricciones del día a día es de 11 de la noche a 5 de la mañana. No se puede salir, hay un tipo toque de queda. Ah, Antes eran los fines de semana, ya por lo menos tenemos los fines de semana y es de 7, como bien te mencionaba, de 11 a 5 de la mañana. Y bueno, también siguen, hay ciertos tipos de negocios que todavía están cerrados, pero que bueno, ya vendría siendo la minoría. Como uno que es lo que yo defendía, que era la apertura de los gimnasios ay, sí. y bueno, sí, y que ciertas actividades deportivas que todavía se mantienen cerradas cuando tenemos a casinos que se encuentran abiertos. Ahora, obviamente me alegro que una actividad comercial bueno, se vuelva y se restablezca porque estamos hablando de personas que nuevamente están regresando a trabajar. Ujú. Exacto. Hay algo que me intriga, que no sé cómo es, cuando hablabas del tema de salud, ¿cómo es el sistema de salud en Panamá? No sé si hay un sistema público o cómo funciona, no sé cómo. El que escucha esta entrevista va a decir, ¿por qué no se va de Panamá? Porque va a decir que le he dado, que he estado castigando al país. Bueno, nosotros tenemos un sistema público bueno, y obviamente tenemos nuestros hospitales privados. Lo excelente de Panamá es que tenemos hospitales de punta, Johns Hopkins, o sea, tenemos, la verdad, muy buenos hospitales, muy buenos profesionales, muy buenos doctores, que la verdad son los que, junto a otros sectores bueno, del país, que se han puesto la capa de héroes ante esta situación, en donde a veces no tenían ni siquiera los recursos suficientes para defenderse ellos mismos de la situación que estamos viviendo. Pero bueno, tenemos una caja de seguro social, tenemos hospitales nacionales donde lastimosamente, como bien te mencionaba, los doctores a veces no tienen los implementos, tenemos una caja de seguro social que está colapsada, donde, como bien decía una persona en una entrevista, una caja de seguro social donde el problema es que hay más despachos que camillas. Eh, entonces sí tenemos, esto nos ha demostrado nuevamente que tenemos que hacer una reestructuración y rápida de nuestro sistema de salud, porque no es posible que nuestros médicos estén trabajando en las condiciones que están trabajando. Y te lo digo porque mi hermana es doctora, tengo amigos que son doctores y como 2030 nos ha tocado trabajar de la mano con muchos doctores, inclusive consiguiéndoles donaciones para temas de mascarillas e implementos cuando no debería tocar a nosotros, donde debería estar surtido en un país que goza de un poderío económico, un supuesto poderío económico, no debería tener este tipo de inconvenientes o vulnerabilidad dentro del sistema público de salud. Me intriga que me cuentes 2030 qué es lo que están haciendo, que no sé si lo contaste y yo no llegué a escucharte. No, puede ser que se interrumpió en estas caídas del Internet, que ese ha sido otro problema, la verdad, que hemos tenido todos, hemos tenido pelea con el servicio Con la conexión. el servicio privado de conexiones y demás. Yo cambié de compañía también. Ahora por lo menos todo va excelente. El Club Activo 2030 que inclusive es una organización internacional, es más que nada jóvenes entre los 20 y 30 años, que se entiende que es la época productiva del hombre, hablando de hombre en general, eh, donde, bueno, es voluntario, cada uno está dividido, está la sección de Panamá, entonces la sección de Panamá se va distribuyendo por áreas. En mi caso, yo estoy con el Club Activo 2030 en Las Cumbres. Nosotros tenemos que pagar una mensualidad. Algunos creen que tenemos un presupuesto no sé dónde, pero la verdad es que nosotros tenemos que pagar una mensualidad que es un aporte para el club, para mantener la casa club, para también hacer donaciones y actividades. Y que bueno, de primera mano hemos estado trabajando, que inclusive el presidente hizo un reconocimiento al Club Activo 2030, porque hemos sido lo que en grupos grandes hemos estado haciendo entrega de donaciones, colectas. Por lo menos yo organicé una donación de sangre donde tomamos alrededor de ciento y algo de muestras, porque los bancos de sangre también, por todo este tema que las personas tienen miedo a acercarse, donde por lo general tienen 3.500 donaciones en un mes, ahora tienen 1.500 en momentos que son tan necesarios. Entonces, estos clubes cívicos como el 2030 es lo que, bueno, hemos estado haciendo, tratando de ayudar o de llenar ese vacío existente. Wow. Bueno, bien. Bueno, esa parte no había llegado a escuchar. Creo que está muy
interesante. No sé si, Sí, bueno, voy no, a buscar es si muy, muy argentinos, bueno. no sé si hay también, o sea, en Argentina también, o... Sé que origina en Estados Unidos, te mentiría, así que y no hago que a vos, o sea, te mentiría si te digo que hay en Argentina porque no estoy seguro, pero sé que hay organismos internacionales, también en Colombia, como bien te mencionaba, hay República Dominicana, hay en diferentes países, no estoy seguro si en Argentina. Pero la verdad que es increíble lo que esto ha hecho, porque en mi caso puntual yo soy del interior del país, nací en la capital, pero soy del interior del país, entonces conocía, digamos, la pobreza en el interior del país, donde el campesino, bueno, tú llegabas a su casa, tenía su casa humilde, pero tenía su gallinita, posiblemente comía una o dos comidas, arroz, como nosotros decimos, arroz con huevo frito encima, tenía su pequeña cosecha, pero tenía algo para mantenerse o tal vez sostenerse un poco más. Con el Club Activo 2030 y este tema de las donaciones, la verdad que me ha tocado conocer la pobreza de la ciudad capital, encontrándola a 15 minutos del Centro Financiero Internacional y en unas condiciones que la verdad que es lo que te mencionaba, que eran increíbles. Habían veces que hacía donaciones y regresaba al carro y se me aguaban los ojos porque te decían, bueno, en esta casa hay una persona con COVID, tenga mucho cuidado cuando se me entrega y que esa casa era un cuarto. Y cuando preguntabas, bueno, ¿cuántas personas viven ahí? No, ahí viven 8 personas. ¿Una tiene COVID? No, todos tienen COVID. Todo. Es imposible. Y te encuentras muchos lugares con invasiones, lastimosamente de comunidades vulnerables, que son, te diría, la más vulnerable, que es las indígenas, Ujú. y que te das cuenta de simplemente el abandono o que tal vez, la verdad que así era como quedaba después de las donaciones, cómo poder hacer, cómo poder resolver este problema, cómo poder hacer un cambio radical para que no se encuentren en esa situación en donde viven del día a día 8 personas en un cuarto dependiendo de una bolsa de comida que lastimosamente en ese momento no se lo había entregado el Estado, pero vino una ONG a entregársela. Entonces, esa ha sido la experiencia que tuve con esto del voluntariado nacional, que es algo que me gustaría también impulsar y apoyar un poquito más. Y que bueno, ayudando personas, la verdad me ayudó más a mí, siento que me ha ayudado mucho a mí y que no soy la misma persona para nada antes de la pandemia a lo que soy el día de hoy. Wow, increíble. Bueno, esa parte, claro, que yo te sigo mucho en las redes y veo mucho tus acciones comunitarias y por ahí no sabía si era por una cuestión de alguna, qué organización o cómo era que lo estabas realizando. Y bueno, no sé, me quedan varias cosas por preguntarte, quizás preguntarte un poco qué cosas quedan para este año, cómo pensás cerrar proyectos o qué cuestión tenés pendiente. Y bueno, no sé cómo, sí, no sé, ni siquiera sabemos cómo va a ser nuestro festejo de fiestas de fin de año, de Así es. Navidad. Bueno, a lo que es del cierre del año, ahora que se hizo la apertura comercial de todo, estoy muy enfocado, bueno, sí enfocado con el 2030, ya eso se ha vuelto una prioridad de mi vida. Estoy enfocado en lo que es mi agencia de representación, bueno, con mis otros socios, tratando de, que bueno, la forma que lo hemos hecho es, estamos fichando o firmando jóvenes, tratando de formarlos también a ellos financieramente Wow, y también de manera psicológica, que no lo hace cualquier agencia de representación de deportistas, porque como deportista también entiendo que el día de mañana se te puede acabar la carrera por una simple lesión y que bueno, que terminen su carrera con un ahorro, con dos referencias bancarias, con la posibilidad de poder acceder a un préstamo hipotecario, entonces, o simplemente que puedan terminar sus estudios. Entonces, eso es lo que nosotros nos estamos enfocando en la agencia de representación, donde ya tenemos jugadores en el exterior, como bien te decía, y por el lado de la firma de abogados, dándole duro. En el tema macro, lastimosamente hay algunos que dicen que siempre donde hay problemas hay trabajo para los abogados. No sí. es una mentira, no es una mentira. Lo que es lastimosamente es que en el tema macro estamos viendo que es mucho incumplimiento de contratos, muchos incumplimientos de pagos, muchos secuestros, más que nada temas civiles.
lo cual, como bien te decía, bueno, es conveniente para nosotros los abogados, pero cuando lo ves no de una forma egoísta, tú dices, hey, hay un problema acá, porque no estás viendo tantas creaciones de empresas, no estás viendo tanto movimiento comercial. Entonces, en el aspecto que es lo otro en lo que ando, políticamente activo como ciudadano, que alguna persona dice, no, que es un ataque político contra el gobierno actual. Inclusive tengo un amigo ya de Twitter, Edwin, le voy a pasar esta mención, que dice, no, que esa es politiquería, pero a veces hay que entender que uno como ciudadano tenemos que tratar de, bueno, tenemos que participar y tenemos que incentivar todavía más la participación, lo cual aprovecho y los felicito a ustedes por esto que están haciendo, que cada vez llamando a más personas, agarrando a más jóvenes y formándolos de cierta forma como líderes y que se involucren todavía más en la parte política como ciudadano, que ni siquiera yo creo en los partidos políticos, creo en la participación democrática de los partidos políticos, pero creo que cada ciudadano la verdad tiene que entender que nosotros somos los que tenemos que regular la buena gestión o mala gestión de nuestros líderes, de nuestros gobernantes, que la verdad son nuestros servidores, y que si no lo hacemos vamos a seguir en la situación que estamos. Y te hago Entonces, una esos son pregunta los planes que te digo hasta ahora. bien. Yo quiero preguntarte si te interesaría o te ves quizás en alguna, no sé, partido político o te ves quizás siendo dirigente de alguna, no sé bien cómo, por ejemplo, cuál es el partido oficialista actual. Sé que veo que tenés varias cuestiones que no compartís, pero me imagino que como todos, pero no sé, te veo un perfil súper político, como vos decís, y no sé si te ves a futuro o te imaginaste alguna vez en algún cargo político, legislativo. Bueno, y no es un secreto, como bien te digo, y lo digo públicamente a todo el que me pregunta, por lo menos en este momento yo no me encuentro inscrito en ningún partido político. Con el partido político actual, honestamente, yo les deseo lo mejor, porque no hay que tener más de dos dedos de frente para decir si el partido actual, al gobierno actual, le va excelente, a todos nos va excelente. Yo como profesional me va a ir excelente, como deportista, la calidad de vida va a ser muchísimo mejor. O sea que si yo quisiera que este gobierno, al presidente actual, a la gestión de los ministros le fuese ideal, yo lo aplaudiría, sería el primero a aplaudirlo. Es más, lo he hecho en muchas ocasiones cuando he hecho designaciones que a mí me parecieron correctas con las primeras designaciones que se dieron de la Corte Suprema de Justicia, e inclusive en decisiones de gobierno que han tomado, las aplaudí. Inclusive durante esto, te dije, el Ministerio de Trabajo ha hecho un excelente trabajo. Ujú. Entonces, en ese sentido, políticamente activo siempre voy a estar. Si aspiro a correr a corto plazo a un cargo popular, te diría, en este momento te diría que no. Y creo, a decir verdad, que lo he tomado como mi misión, que vean que uno puede participar políticamente, uno puede ir de frente políticamente sin que haya una, digamos, una aspiración inmediata de a un cargo público, a diputado o al Congreso. Que me encantaría entrar en una plataforma así, pensando que fuese una institución sana o que las condiciones fuesen correctas, sí, lo haría. Lo haría ya antes, servía a mi patria como deportista en 4 selecciones nacionales, lo hice en el servicio exterior, ¿por qué no hacerlo de esa forma? O si en un momento de un ministerio o algo, sí, lo haría. La verdad que a mí se me inculcó mucho el tema de servirle al país, que no todo es el sector privado. Por suerte tengo mucha experiencia en el sector privado y no dependo del sector público para poder, no sé, que también uno de los casos, que muchas personas se aferran a ese Sí. poder o a esas instituciones porque no, no sé, no ven o no se ven dentro del sector privado. Pero sí, sí te lo diría, si en algún momento nuevamente me llaman para servirle al país, lo haría. Y si en su momento decido inscribirme en un partido político, también lo voy a hacer público, lo voy a hacer de frente, como siempre lo he hecho, porque no tengo absolutamente nada que ocultar y la verdad, como digo, la idea es que a Panamá le vaya bien, porque si a Panamá le va bien, a todos nos va bien. Espero haber respondido tu pregunta Exacto. Sí, muy bien. Mira, acá públicamente. ya tenés un voto ahí por los comentarios.
Bueno, ese es Josh, que la verdad soy muy fanático también de lo que él hace. Ahí va una cuña que se llama After Talks, te recomiendo que lo sigas en Instagram. Que antes, que es más, que me gustó mucho porque es algo que seguía muy en Argentina, que salías y siempre tenías una actividad, había o el microteatro o había como charlas o seminarios que eran abiertas y tú llegabas a comer, a tomar algo con tus amigos y aprendías sobre algún tema en especial. Eso es algo que está haciendo él. Así que, bueno, ya Muy tengo bien, su voto, dice. ahí lo vamos a seguir Pero también. sí, sí, la verdad te lo recomendaría y porque la verdad es muy bueno. Hay muchos temas que son interesantes. Yo participé en varios y la verdad que algo que me gustaba, se hacía cerca de mi oficina. Yo salía de mi oficina a las 7:30, 7:30, 8, me iba directo para allá mientras pasaba el tráfico y bueno, ahí, como digo, ahí metí una cuña para Josh. Muy bien. Bueno, nos quedan 15 minutos. No sé si, a ver, sí, menos cuarto. La otra vez me pasó que nos extendimos tanto que se cortó porque dura exacto una hora. Sí, claro. Bueno, quizás, no sé si, ya no sé más qué preguntarte porque ya creo que recorrimos casi todo. El tema me intriga un poco también, no sé, bueno, Argentina tiene un tema económico. Y creemos que, como decís, bueno, salud o economía, pero la economía creo que es como, no sé, para nosotros troncal, eh, sobre todo Ujú. por, bueno, por nuestra historia económica, las crisis. Y no, bueno, quizás preguntarte un poco cómo ves la situación de Panamá económica. También me interesa por ahí que estabas hablando de los jóvenes, mira, me cambio de tema, que de la participación juvenil, que me gustaba mucho lo que estabas contando. No sé si querés contarme algo sobre cómo ves la participación de los jóvenes y Bueno, alguna uno de los consulta cambios, positiva ajá, es que para... ahí sería bueno como para estos últimos 5 minutos que estuvimos viendo el tema de lo negativo, pero bueno, entrando al tema positivo, es que obviamente que mencionamos anteriormente es el salto digital y lo que te mencionaba de los cambios, que la verdad es cada quien tendrá su interpretación, bueno, porque es subjetivo si es bueno o no, que ahora va a haber cambios grandes en lo que vendrá siendo la creación de políticas públicas, en nuevas leyes que van a tratar de nivelar un poquito más esa desigualdad económica y esa desigualdad existente donde hay comunidades vulnerables. Entonces, prácticamente algunos lo verán como un Estado paternalista, muy tirado hacia la izquierda, otros tal vez les gustará esa idea, otros tal vez no. Yo, por lo menos, yo soy de los que no me gusta la parte burocrática y sobre regular, pero creo que sí se necesita establecer las condiciones ideales para que todos tengamos las oportunidades por igual. Entonces, ahí tenemos que ver, eso va a ser unos cambios que creo que van a ser muy fuertes en nuestras regiones, en donde la parte social va a ser uno de los ejes principales en las políticas públicas dentro de nuestro Congreso, bueno, en nuestro caso, dentro de la Asamblea Nacional. Y tratar de ayudar, ahora que hablamos de los emprendedores, tratar de ayudar o cubrir de cierta forma, ver cómo podemos ese shock de oferta y demanda que está tratando de aprovechar, que están tratando de aprovechar estos emprendedores ahora que la industria está teniendo tantos inconvenientes por el cierre de fronteras que no pueden enviar sus productos y que esos emprendedores, al no tener esta invasión industrial, están tratando de cubrir esa demanda local y que de cierta forma la ayuda, como mencionamos también anteriormente, en esta economía de supervivencia a traer un ingreso más a los hogares. Entonces, eso va a ser, digamos, uno de los cambios que veo, aparte de este salto digital que nos va a ayudar a forzar el tema de la digitalización del gobierno central, tratar de forzar todavía más la importancia de la descentralización. Este salto digital nos ha dado esto que estamos haciendo, nos ha dado diferentes plataformas en donde los jóvenes, porque soy joven, la interpretación es de un joven hasta los 35 años, yo tengo 33, así que Bueno, todavía soy joven. Estas plataformas nos están dando o creando oportunidades donde para nosotros, para tener una voz, en donde antes tratar de llegar a un medio de comunicación, televisión,
con 20 y algo de años tal vez era imposible. Pero ahora simplemente con un teléfono y con internet nosotros podemos tratar de llegar a más personas, tratar dentro de lo que podemos, tratar de educar o tratar de hacer aportes o simplemente encontrar personas que estén en la misma línea de formación, de creación de líderes, de participación política ciudadana, de participación política de jóvenes, y creo que eso va a ser una gran diferencia. Entonces, la verdad, este tema de COVID, siempre que hay, o en pandemia, siempre que hay una crisis, existirán oportunidades. Lastimosamente las vidas no se van a poder recuperar, pero creo que la clave va a ser identificar las falencias que tuvimos en el sistema durante este tiempo para que no nos agarren nuevamente de la misma forma, con comunidades vulnerables, con una educación afectada, con chicos, que te lo digo como un caso puntual, que me llamaron para escribirme si en mi casa del interior unos chicos podían acercarse y conectar su teléfono porque era la única forma que ellos tenían para poder seguir dando sus clases y que ellos no tenían electricidad en su casa, lo cual nuevamente te tira al suelo y te dice cómo es posible que, que en esta economía, este PIB, que también nos demuestra que el PIB no sirve de verdad para medir un país, que este PIB que tiene Panamá o este crecimiento económico que tiene Panamá no es el real. Eh, Porque bien menciona un chiste que entra Jeff Bezos a un bar y en promedio todos son millonarios. Sencillo, porque lastimosamente eso es lo que dice el PIB. El PIB te dice pero te dice el poderío tal vez económico, pero no te dice cómo está concentrado ese poderío económico. Entonces, la idea no es afectar tampoco este crecimiento empresarial, porque yo creo mucho en la independencia de las empresas y creo en la importancia del sector privado, pero que el Estado tiene que establecer las condiciones para que estas empresas sigan creciendo, proveer con una administración transparente y sana cómo podemos tratar de eliminar esta desigualdad que tenemos y en donde la educación tiene que ser la prioridad. Sin dudas. Yo creo que ese tema es troncal siempre bueno, en el último episodio justo hablamos sobre el tema este, ¿no? Cómo la brecha quizás se amplíe más porque, nada, hay gente que directamente perdió conexión y es tan difícil el tema de la reinserción el año que viene que, bueno, esperemos, no sé, hay que reforzar todas las políticas públicas para todos esos chicos que no tuvieron conexión, cómo volver a que estén en el sistema, incluirlos en el sistema educativo. Claro, y te lo digo como profesor, que eso ha sido, por eso te mencionaba, que yo no soy para nada la misma persona que era antes de esta pandemia, porque también como profesor me tocó vivir que no existía una plataforma organizada, estructurada para esto, para dar unas clases que honestamente no es de lo más divertido dar clase por Zoom. O Zoom. Obviamente me gusta más el tema presencial. Y cuando tienes 35 estudiantes no es para nada sencillo. Por suerte me han tocado buenos estudiantes. Entonces lo que te decía es que de un día al otro, por suerte, yo tengo 33 años y comienzo a organizarme con mis estudiantes por las plataformas que sea, por Zoom, por grupos de WhatsApp con mis estudiantes. Donde grupos de WhatsApp con mis estudiantes mandando la información, cómo es el tema de las clases, cómo nos vamos a organizar. Unas clases se perdían, nos organizábamos para dar más clases. E inclusive tuve, como te decía, tuve la fortuna de tener buenos estudiantes que me solicitaron un día extra de clases y con mucho gusto accedí. Entonces era de la noche a la mañana y esto estamos hablando de una universidad privada. Entonces, ¿cómo hace una escuela pública? El tema de reinserción va a ser muy complicado, va a haber mucho abandono, porque también estamos hablando de que los padres ya no van a tener ese poder adquisitivo de mandar a sus hijos a las escuelas, entonces va a haber mucho abandono escolar. Entonces va a ser un reto donde lastimosamente la educación tiene que ser el enfoque principal, la educación y la parte cultural, porque solamente por medio de la educación y la cultura es que nosotros vamos a poder salir adelante de este tema de la pandemia. Exacto. Y que las brechas no se vayan haciendo cada vez más grandes. Creo que nos quedan solo 3 minutos, así que no sé si ya vamos a ir cerrando y agradecerte. Perfecto. Muchísimas gracias por, no sé, por tu tiempo, tu predisposición,
tus ganas y me encantó todo lo que nos compartiste y un placer volver a charlar. Ojalá No, la que verdad, sigamos bien. conectados. No, la verdad que muchas gracias a ti, honrado siempre, y siempre estoy a disposición en lo que pueda ayudar, en lo que pueda brindar, en la información. Bueno, uno tiene que entender que somos privilegiados, el privilegio es relativo y nosotros somos privilegiados ante muchas personas. Entonces, en todo lo que podemos ayudar, bueno, lo tenemos que hacer. Así que gracias a ustedes por el espacio este que están creando, en donde muchos, pero bueno, muchos jóvenes deberían estar pendientes. Así que los felicito y en lo que pueda ayudar, siempre estaré a la orden. Genial. Bueno, me encantó. Muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos. Bueno, Buenas noches. gracias a ti y nos seguimos viendo en Hagamos Twitter. Twitter. Sí, por supuesto. Dale, un abrazo. Chao. Un abrazo. Uy, la clásica de siempre, que no puedo cerrar La conversación, el sí. momento incómodo, el momento incómodo Sí, que no puedes cerrar el live. exacto. No.